Bueno, entonces, este es uno de los temas que se hace en pediatría porque es una enfermedad infecciosa bastante frecuente. Podríamos decir que el grupo etario más frecuente de las hepatitis es en pediatría. Existen también hepatitis virales en los adultos, pero este grupo es el más frecuente. Es una enfermedad infecciosa, como conocen bien ustedes, producidas por varios tipos de virus, varios, aunque inicialmente solo se conocía la hepatitis A y la hepatitis B, y han ido aumentando en número, ¿no? Pero cada uno de ellos difiere en cuanto al comportamiento epidemiológico. No todos tienen el mismo comportamiento. Se van a dar cuenta ustedes que, por ejemplo, la A y la E más o menos tienen el mismo comportamiento epidemiológico, en cambio la B, la C, la D, muy parecidos, ¿ya? Entonces, aparte de este comportamiento epidemiológico, también vamos a ver que difieren en muchos otros aspectos, como en la inmunología, en la clínica, en la intensidad de afectación de la glándula hepática particularmente. Hay algunas hepatitis, como la A, por ejemplo, que se la consideraba prácticamente antes benigna, pero hay hepatitis tan agresivas que nos pueden matar durante su curso, como la hepatitis B, ¿no? Entonces hay bastante diferencia entre los diferentes tipos. Tiene distribución mundial, una mortalidad que va de 0,5 al 0,8% y una cronicidad del 5 al 10%, fundamentalmente la B, la C, la D, ¿ya? La lista de virus aumentó así prácticamente cada año. Les decía que se conocía solamente la A y la B, y hasta aumentó a la C, a la D, a la E, etcétera, hasta llegar a la G. Les comento que les estoy hablando, a ver, déjenme pensar, de la década del 80 más o menos, donde se conocía bien la A y la B, o finales del 70, el 79, digamos. Entonces, de pronto en una comunidad pequeña de México, que se llamaba Montesillo, no recuerdo muy bien, pero no importa, era una comunidad pequeña de unos 300 habitantes, apareció una infección muy parecida a la hepatitis, que se conocía, como les digo, la A y la B, así con ictericia, con malestar general, con vómitos, rápidamente transmisible. Prácticamente toda esta pequeña población llegó a enfermarse. Esta población tenía 4 fuentes de agua naturales, vertientes, y no tenía un sistema de alcantarillado, sino que tenían pozos sépticos en diferentes lugares. Entonces, apareció esto y todos decían, si es una sintomatología de hepatitis, es A o es B, pero se hacían los laboratorios y no coincidían con ninguna de las dos. Entonces fueron de Atlanta. Ustedes saben que Atlanta a nivel mundial es el centro de infectología, ¿verdad? Fueron de todo lado, y esta es la historia que se lleva, por ejemplo, en una investigación epidemiológica siempre. Siempre, tal vez lo conocen esta historia ustedes porque es real, ¿no? Entonces fueron, no había nada, de tal forma ni A ni ningún laboratorio daba ni A ni la B. Por lo tanto, se llamó hepatitis ni A ni B. Y con ese nombre ha estado, digamos, un espacio de 1 o 2 años. Posteriormente se describió que era una cepa nueva, digamos, de virus, y que ahora se llama a esta hepatitis E, ¿ya? Era la hepatitis C. Entonces, a partir de ahí se aumentaron diferentes, la C, la D, la L, etc. Todos estos tipos de hepatitis existen en los niños y con menor intensidad del ataque, digamos, siendo una gran mayoría más bien de tipo asintomático.
Bueno, la hepatitis más frecuente y prevalente a nivel mundial en el grupo etario de la infancia es la hepatitis A. Es la hepatitis A. Existe ahora vacuna contra la hepatitis A, pero hay países como Bolivia, por ejemplo, que hasta el momento no tiene una vacuna contra la hepatitis A financiada. Solamente en la pentavalente está contra la hepatitis B, pero para la A no hay, no existe, y el costo es grande, es más o menos un poquito más de $50, ¿ya? Es un virus que tiene RNA y que es muy frecuente durante los primeros años de vida de la infancia. Se transmite de persona a persona por contaminaciones, generalmente así como se contagia uno la tifoidea o la ameba, orofecal, es decir, por ese mecanismo ano-boca, ¿ya? Entonces produce endemias y epidemias. Cuando nosotros vemos en el consultorio el primer caso que sospechamos que podría tratarse de una hepatitis, es que en ese momento, queridos, nos encontramos en plena epidemia, El primer caso que sospechamos quiere decir que ya estamos en una epidemia. El contagio es muy frecuente intrafamiliar, porque se comparte mucho con la familia, y en agrupaciones cautivas. ¿Cuáles son estas poblaciones cautivas? Estas encerradas, por ejemplo, cuarteles, kinder, guarderías, primaria, etcétera, donde está concentrada gran cantidad de gente. El periodo de incubación, si comparamos con todas las hepatitis, esta es la más baja. Tiene de 15 a 50 días. Y fíjense cómo se diferencia, cómo es el comportamiento en los países en desarrollo. Por ejemplo, en Bolivia, en todos los países en desarrollo, ¿no? Casi siempre se presentan en la primera década de la vida, en menores de 10 años. E incluso en Bolivia podríamos decir que en menores de 8 años más o menos, ya empiezan desde la guardería, del kinder primero, segundo, ya se ha agotado. A los 8, 9 años prácticamente la mayoría ya han enfermado. En cambio, en países desarrollados se presenta en edades mucho más avanzadas, porque no tienen mucho circulando este virus. Y también el ataque de la hepatitis A en edades más avanzadas es mucho más severo que en la infancia. En la infancia a veces uno ni se da cuenta, ¿ya? Entonces, seguimos con la hepatitis A, su epidemiología. Hay una excreción viral, fíjense esto qué importante, chicos, entre la primera y segunda semana antes del inicio de la sintomatología. Es decir, ya se elimina virus. Por lo tanto, esta ya es una fase contagiosa y por lo tanto, ese niño que tuvo hepatitis A y que ha asistido a la guardería o al kinder, etcétera, antes de que se enteren que estaba enfermo, ya contagió. 1 o 2 semanas antes ya contagió. ¿Sí? Es como la varicela. Entonces, en esa su fase inicial prodrómica, ya ha contagiado. Por eso es que se hacen, a veces entra en un curso de los niños pequeños, digamos un kinder, y arrasa a la mayoría de los niñitos que no están vacunados, susceptibles, porque muchas veces se comparte alimentos, el agua, etcétera, se manipula muchos objetos. Después por lo tanto, esta es la fase contagiosa, primera y segunda, antes del inicio de los síntomas, ¿ya? Después de la ictericia, el paciente deja de ser contagioso, pero para eso tiene que transcurrir todavía varios días. No se conoce estado de portador en la hepatitis A. En cambio, sí en la B, sí en la C, en la D también, ¿no es cierto? Pero no en la A. La presencia de anticuerpos contra la hepatitis A se dice que da inmunidad de por vida. ¿Cómo es la patogenia? En términos generales, se la llama a la hepatitis A hepatitis benigna, pero no es tan así. Antes tenía ese rótulo. Sin embargo, se ha demostrado
que no es el 100% así tan benigna, que tiene una lesión muy suave. Si bien la mayoría de los casos definitivamente tienen muy poco daño hepático. Pero como dice textual el libro, excepcionalmente puede existir insuficiencia hepática fulminante debido a una necrosis masiva hepática. Es decir, que se daña tanto el hígado que me puede hacer insuficiencia hepática fulminante, llevando a la muerte del paciente. El daño en la hepatitis A está mediado por linfocitos TCD8 y no por los efectos citopáticos del virus. Hace muchos años, deben ser más de 10, 15 años, había un futbolista, no me acuerdo, uno de los Yungas, un negrito, el chocolatín, tal vez algún boliviano lo recuerde, aunque no, ustedes han debido estar bebés. Tenía un hijo, era muy famoso este futbolista, su hijito murió con una hepatitis fulminante por hepatitis A comprobada. Y este era uno de los re famosos, era uno de los Yungas así, moreno, y terminó suicidándose él, estando así en el auge, en el pleno éxito de su carrera. ¿Cómo es la clínica de la hepatitis A? En pediatría, en el grupo etario, la mayoría de los casos son asintomáticos y anistéricos, es decir, que ni se enteran que están cursando la hepatitis, la mayoría de los casos. Y esta clínica de esta hepatitis, que es así, tiene una fase prodrómica, que es la fase esta que está contagiando mucho y que su sintomatología es muy vaga, si es que existe, muy escasa, con ligero malestar general, puede haber una pequeña febrícula, una sensación de resfrío, una pérdida del apetito, cosas así muy pasajeras, muy sutiles, muy suaves, ¿ya? Luego, una fase ictérica, que es en realidad que esta fase ictérica es como la fase de estado misma, donde está toda la sintomatología que puede tener la hepatitis, y una fase de convalescencia, es decir, de que está pasando la enfermedad. Entonces, pasamos a esta, ya hemos dicho que esa fase, la primera, la prodrómica, es así, bien inespecífica, suave, a veces no existe, ¿ya? Pero en la fase ictérica, si es que el paciente ha llegado a tener ictericia, porque otros ni se dan cuenta y pasan así. La ictericia puede ser muy variable de intensidad, desde muy leve, apenas en las conjuntivas oculares, muy poquito en la piel, hasta las formas más intensas, donde se pone un canario el bebé. Así, está amarillo, histérico, con todas las sintomatologías. Hay coluria, las heces son blancas, hay una anorexia acentuada. A veces es por lo que viene la madre, ¿no? Simplemente por esa anorexia tan extrema, no quiere comer nada, ni siquiera las cosas más ricas que les gustan a los niños, dulces, nada, tortas, nada. O esta anorexia tan acentuada conlleva una pérdida de peso también muy importante. Cuando los padres notan que su niño está amarillo, ellos saben que es algo grave. O es hígado, en general, a veces llegan con el diagnóstico y dicen, mi hijo está amarillo, está mal del hígado, debe estar haciendo una hepatitis. Así llegan y te dicen, ¿no? Puede haber hepatoesplenomegalia. Cuando hay hepatomegalia, ustedes saben que la glándula hepática no duele, pero ¿qué es lo que duele? Es la tensión de la cápsula de Gleason que rodea al hígado, porque esa es la que tiene la inervación, ¿verdad? Entonces, cuanto más grande hay mayor dolor, puede haber linfadenopatías, puede haber artralgias muy frecuentes, mialgias, hay epistaxis y otros sangrados. ¿Por qué hay epistaxis, queridos? Porque aparte de hacer todos los procesos metabólicos, también se produce síntesis de proteínas, síntesis de factores de coagulación, y la mayoría de los factores de coagulación se sintetizan en el hígado. Y al estar enfermo,
no sintetiza adecuadamente, por lo tanto hay muchas discrasias sanguíneas, sangrados, equimosis, epistaxis, púrpuras, etc. Si hacemos laboratorio, encontraremos lo típico, una leucopenia, una baja, como cualquier proceso viral. Recuerden ustedes que un resfrío me baja a los glóbulos blancos, ¿verdad? Hay leucopenia y lo característico, los linfocitos se ven más agrandados y atípicos. Y la clínica de la fase de convalescencia es la fase de regresión, que ese paciente está mejorando con tendencia a curarse. La coluria y la colia, coluria es ese tinte de té, así cargado, medio verdoso de la orina, y acolia desaparecen entre 3 a 10 días. La ictericia puede durar hasta 4 semanas. Fíjense, la mayoría de las hepatitis A curan sin complicaciones. La hepatitis A no se acompaña de enfermedad crónica del hígado y puede existir puede haber. La supervivencia de la hepatitis A, así con este tipo, es con hepatitis fulminante por la A es del 40% y en la B del 17%. O sea, es más grave la hepatitis fulminante de la B. ¿Ya? Como diagnóstico la hepatitis A por la clínica, que es típica de hepatitis, antecedente epidemiológico de epidemia, porque encuentro un caso y estoy en plena epidemia y me llegan. Cualquier persona que me dice no tiene ganas de comer en un niñito, yo tengo que sospechar y casi siempre se confirma. Los laboratorios transaminasas, fosfalacética y pirúvica pueden estar elevadas, fosfatalsalcarina igual, bilirrubinas de 2 a 20, a predominio siempre de la directa. Y porque si es de la indirecta, ya ese es otro tipo, debo pensar en una hemólisis, ¿verdad? Serología para hepatitis A, la IgM con una infección reciente, la IgG, que es una infección pasada, y en sangre puedo encontrar leucopenia, neutropenia y además un aumento de la velocidad de eritrosedimentación. ¿Cuál es el tratamiento? Es sintomático, es viral, no hay nada, la dieta es normal, pero hay gente, y es bien difícil que uno cambie, que la dieta del bebé es normal, siempre dicen, no grasas, no huevo, no, ningún libro te dice eso. Sin embargo, es tan difícil, no le hace daño que una semana no coma grasas. Tú le dices, sí, no, pero la dieta es normal, ¿ya? Se debe incrementar los hidratos de carbono, se aconseja que el hígado descanse porque igualito desdobla las grasas, y los hidratos de carbono son muy buenos para el hígado, o sea, es el momento que le puedes dar al niño dulces, todo, y cuanto más ordinario sea el dulce, sea casero, es mejor. No los dulces refinados porque tienen mucho químico y es sobrecarga para el metabolismo del hígado. Aislamiento entérico, a los familiares se puede dar inmunoglobulinas, vacuna contra la hepatitis A, una sola dosis si es grande o adulto y 2 dosis de 6 a 12 meses. La evolución es benigna en la mayoría de los casos y solo 0,1 a 0,2% va a ir hacia la hepatitis fulminante que puede producir la muerte. La hepatitis B. Esta hepatitis B nosotros ya sabemos que es la forma más severa de las hepatitis. Tiene un amplio espectro de la enfermedad, desde cuadro asintomático hasta uno generalizado gravísimo que termina así destrozado con insuficiencia hepática fulminante rapidísimo, así en un tranco. Es responsable de las hepatitis fulminantes en más o menos 1% de las infecciones por hepatitis B. Sin embargo, esto quiero que me graben, chicos. El número de casos de hepatitis fulminante mayor es en la A que en la B. Pero, a ver,
En la B hay mayor destrozo, mayor necrosis de la glándula hepática. Y en la A, en general, es menos esta afectación de la glándula hepática. Sin embargo, ¿por qué hay más casos de hepatitis fulminante que vienen de la A? Porque la cantidad de casos de hepatitis A es así, el tamaño de este cuarto, versus la cantidad de hepatitis B que hay en niños, que es así. Entonces, simplemente es debido a la cantidad de casos que hay en el mundo, en todo lado, siempre son más la cantidad en niños de hepatitis A. Por lo tanto, estos son los que van a dar más casos, pero no es porque el hígado se daña más con la A. Quien daña más definitivamente es la B. ¿Ya? ¿Está claro esto? Hay más casos de hepatitis fulminante que vienen de Doctora, la A por el número grande que existe. ¿Sí? Sí, solo me doctora. Ya. entonces la hepatitis A sería como la afecta la cápsula, ¿no? Y ¿Perdón? la B, ¿me escuchas, doctora? Sí, sí. Entonces, yo digo que la hepatitis A, ela afecta más la cápsula de la glándula, ¿no? Y la B sería más afecta mismo la glándula, ¿eso sería? No, querido, no, no, no. No, papito. Afecta a la glándula. Ambas afectan a la glándula. Pero como ambas son capaces de producir hepatitis fulminante, mortal. ¿Ya? Ambas. Pero la cantidad de hepatitis A que hay en el mundo es inmensa, es grande, versus la cantidad de hepatitis B que hay así poquitito. Por lo tanto, aunque se produce en términos generales menos daño, por la gran cantidad de número de hepatitis A, hay más casos de hepatitis fulminante que vienen de la A que de la B. ¿Ya? Ya, doctora. Ya, queridos. Tiene DNA, esta, y tiene su antígeno core, que ya saben. En niños menores de 1 año, aproximadamente el 10% van a la cronicidad. De los de 2 a 5, un 50% va a la cronicidad. Y de estos casos crónicos, fíjense, 1/3 de la hepatitis crónica se vuelve, va a la hepatitis crónica activa, otro tercio me hace cirrosis hepática y otro tercio carcinoma hepático primario. Fíjense cuán grave es la hepatitis B. Si no me lo mata por lo que es fulminante, puede matar por la cirrosis, por el carcinoma hepático. ¿Ya? La hepatitis B se transmite por los fluidos sanguíneos, toda clase de fluidos corporales que puede existir, incluso en los grandes, en los adultos, a través de las relaciones sexuales, ¿verdad? De los fluidos vaginales, del semen, por eso es considerada de transmisión sexual. ¿Ya? Semen, fluidos, vómitos, saliva, sangre, etc. Reservorio es el portador crónico. Y el portador crónico en un gran porcentaje tiene buen aspecto. Entonces, en los adolescentes y jóvenes y adultos, un portador crónico parece una persona sana, pero puede ser portador de la B. Epidemiología de la B. Grupos de alto riesgo recién nacidos con madres que tienen la hepatitis B, múltiples parejas sexuales en los grandes, drogadictos endovenosos, homosexuales y pacientes con diálisis y transfusiones, en términos generales, no solo de la infancia. La endemia de hepatitis B es baja en Estados Unidos y toda Latinoamérica, pero muy alta en el Asia, en la China, en el sudeste asiático particularmente. Y el periodo de incubación es de 45 a 160 días con un promedio de 120 días. Clínicamente, la hepatitis B es padecida, su clínica es igualita a la A, sin embargo, es más acentuada, más fuerte, ¿ya? Encontramos con más frecuencia artralgias, exantemas, acrodermatitis, y más comunes es todo eso en la hepatitis B. Por lo tanto, las enzimas hepáticas como las transaminasas, fosfatas alcalinas, son mucho más altas también a partir
de la 8ª semana. Y si hacemos histología, vamos a ver necrosis del hepatocito, o sea, así muerte, hiperplasia de las células de Kupffer. ¿Se acuerdan qué son las células de Kupffer? Son los macrófagos que están agazapados ahí. ¿Se acuerdan? En el hepatocito, en toda la estructura, en el lobulillo hepático, a nivel de estos lechos vasculares, estas células de Kupffer están hiperplásicos y tienen núcleos de los hepatocitos con apariencia de vidrio esmerilato. Existe mayor riesgo de hepatitis fulminante por el mayor daño hepático, ¿ya? Pero es más frecuente con la A por el número, ya hemos dicho. Hay necrosis masiva, colapso estructural del hígado, porque al destrozarse todo, necrosarse, acuérdense esta estructura del lobulillo hepático, donde va en forma radiada las células y transcurren los vasos linfáticos, los vasos donde va la bilis, donde va la porta, donde va la arteria, etcétera. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, todo eso se enmaraña y cuando sana, se repara, se llena de tejido fibroso. Y entonces, este tejido fibroso muchas veces me causa una hipertensión portal y la cirrosis hepática. Y también acá, por todo esto, como en las etapas terminales de la cirrosis, hay una encefalopatía, ¿no es cierto?, por este tipo. La muerte en el 70% de estos pacientes que hacen insuficiencia hepática fulminante. El tratamiento es de sostén, se utilizan muchos antivirales, hay protocolos de experimentación, todos estos interferona, ciclovir, etcétera, prednisona y la prevención, definitivamente las vacunas. La hepatitis C. El virus de la C es de la familia Flaviridae y se conoce muy poco en niños, está relacionado a la vía parenteral igual que la hepatitis B, transfusiones sanguíneas, drogadictos endovenosos, pero se ha visto mucho en población joven, ¿debido a qué? A los tatuajes, a los piercings, a las perforaciones, a la cocaína intranasal, todo esto. ¿Y saben cuál es el país que tiene mayor número de hepatitis C a nivel mundial? Es el Brasil, queridos. Es el Brasil. Ahí se ha estudiado que hay mayor cantidad de casos. De 6 a 9 semanas su periodo de incubación, riesgo de transmisión un 5%. El curso clínico es más leve que la B, pero es parecido, pero lo preocupante de este cuadro es la gran tendencia a la cronicidad. Casi un 80% cronifican, fíjense qué terrible. De estos casos crónicos, 20% evolucionan a la cirrosis hepática y 10% al carcinoma hepático primario. Esto en este total de pacientes infectados, ¿no? El tratamiento es parecido al de la B, interferón, combinado con ribavirin, prednisona, etc. Pero son sintomáticos, porque tiende a repetir. La hepatitis D, se dice que tiene RNA con su proteína delta y cubierto por el antígeno B de superficie. O sea que para que exista hepatitis D se necesita la B. Si no hay B, no hay D, ¿ya? Es de tipo parenteral, el daño hepático recurre solo si la B se la readquiere. La sobreinfección produce hepatitis aguda fulminante, igual que la B, 10 al 20%, y también hay formas crónicas con cirrosis y carcinoma. Tratamiento el mismo. La E. Este es el que les he contado de ese pueblito, es parecido a la A. Se transmite por la vía orofecal, más comúnmente por contaminación de aguas, brotes epidémicos en Asia, en África y Centroamérica. Muy poco en Sudamérica existe esto. La transmisión es vertical, pero común en madres que sobreviven a la infección. Esto es lo particular de la E, el ataque a las madres embarazadas. Periodo de incubación de 15 a 60 días
y la sintomatología parecida a la A, pero agresiva en mujeres embarazadas durante el segundo trimestre. La mortalidad 10 al 20% y tratamiento de sostén. Y esto, queridos, es lo más frecuente, aunque no tengamos la E, prácticamente bien difícil encontrar la D, pero lo más frecuente definitivamente de las hepatitis en pediatría son la A, pero con tanto migrante que existe, se puede encontrar nomás B. Se ve definitivamente en gente oriental mucho más. Debe quedarnos un minuto. ¿Alguna pregunta, queridos? No, doctora. No, doctora, ninguna pregunta. Ninguna pregunta. Ya, muchachitos. Entonces, estuviera entrando este tema más al examen. ¿Ya? El examen es el martes, ¿verdad? ¿O prefieren dejarlo este tema para el final? Como quieran. Chicos. Doutor, então deixa para o final esse, não? É acumulativo, seria? Para el final, lo que pasa es que ahorita, ¿cuántos temas tenemos? Mejor déjenme pensar. Para el segundo, hemos hecho infecciones respiratorias, tuberculosis, hepatitis, ¿qué más? ¿Y deshidratación dimos el primer parcial? ¿O no? No, creo que ingresar No, la doctora. segunda. Hidratação. Doctora. No hemos dado, ¿no? El primer parcial, o sea que entra. Chicos, ¿sí? Sí. Entra, ¿verdad? Al segundo. Sí. Doctora, los temas del segundo parcial de todos los doctores son hipoxia, deshidratación, bulbo, Abdomen agudo. No, abdomen, a ver, dime solo de los míos, papito. sífilis pediátrica, Sífilis, tétanos. tétano, determinación de edad gestacional, síndrome de estrés respiratorio, trastorno metabólico. Ya, entonces, tranquilamente, queridos, puede entrar para el final. Quedaremos nomás ya que entra para el final, ¿ya? No va a entrar hepatitis al segundo parcial. Yo, doctor. Ya, doctora. Ya, mis queridos, pero igual les mandaré ya las diapositivas, les estoy mandando y no van a poner ¿quién me manda? Porque yo siempre mando. Yo, ¿Ya? doctor. Ya, queridos. Gracias. Adiós Não, entonces. doutora, boas noites. Chao, Gracias, que les doctora, vaya buenas bien. Chao, Chao. doctora. Gracias. Chao, queriditos.